Vamos a empezar este curso por discutir algunos conceptos básicos de la teoría de la evolución, según Darwin. Entre estos conceptos está, primero, ¿qué es evolución? ¿Qué entendemos por evolución biológica? Es la acumulación de cambios heredados por las poblaciones a través del tiempo. Población es el grupo de individuos de una especie que viven en la misma área geográfica en un tiempo determinado, o sea, que tienen continuidad genética. Y entendemos como especies los grupos de organismos con estructura similar, con igual función y comportamiento, capaces de aparearse entre sí y tener descendencia fértil. Entre los conceptos claves del capítulo 18 del libro de biología de Solomon Martin, cuarta edición, y del capítulo 1 de Futuyma y Kirkpatrick Evolution, tenemos que la evolución es la acumulación de cambios heredados dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Las ideas acerca de la evolución se originaron mucho antes de la época de Darwin, como vamos a ver en este capítulo. Desde siempre los humanos han tratado de explicarse de alguna manera la diversidad del mundo que nos rodea. Algunas explicaciones son correctas, otras no, otras son puras fabulaciones. La teoría científica de la evolución propuesta por Darwin, la selección natural, explicaba cómo fuerzas naturales en el ambiente podían causar la evolución. La selección natural ocurre porque los individuos con caracteres que los hacen mejor adaptados a las condiciones locales tienen más probabilidad de sobrevivir y producir por ende una descendencia mayor que otros individuos que no están tan bien adaptados. Actualmente, la síntesis moderna, la teoría sintética de la evolución, combina la teoría de Darwin con la genética. Naturalmente, sin la genética era imposible entender cómo funciona la teoría de la evolución en el mundo natural. Por otro lado, la evidencia de que la evolución tuvo lugar y todavía ocurre es abrumadora. Muchas veces no nos damos cuenta porque la vida del ser humano sobre la Tierra es muy corta para ver qué ocurre, cómo se heredan los rasgos de una población a otra. Pero hay mucha evidencia. Esta evidencia incluye fósiles, biogeografía, anatomía comparada, biología molecular, biología de desarrollo y experimentos evolutivos con organismos vivos. Cada una de estas ciencias, de estas ramas de la ciencia, la vamos a considerar en este curso para explicar y considerar diversas facetas de la teoría de la evolución, de la ciencia de la evolución. En primer lugar, la idea de diferentes especies ya preocupó a los antiguos. Aristóteles observó la evidencia de afinidades naturales, ¿no? 300 o 400 años antes de Cristo. Luego, mucho más tarde, Leonardo da Vinci interpretó correctamente las rocas fósiles. Jean-Baptiste Lamarck, aunque se equivocó en el planteamiento de algunas cosas porque no desconocía la genética, abrió el camino para discutir las razones, causas y conceptos subyacentes a la evolución. Claro, las ideas de Lamarck,
quedaron desacreditadas cuando se reconocieron las teorías de Mendel por el año 1900 y la genética. Porque hasta entonces no sabía cuál era el mecanismo que tenían o tienen los individuos para heredar esas características que cambian de generación en generación, aunque sea levemente. Y luego llegó en el siglo XIX Darwin con el viaje del Beagle, que puso la base de la teoría de la evolución. Fíjense que todavía Darwin no tenía la ventaja de la genética. Así que muchas veces su teoría se ve un poco coja por este desconocimiento. Naturalmente Darwin dio la vuelta al mundo visitando islas aisladas, zonas en que había aislamiento genético, como las Azores, las Galápagos, etcétera, y el continente sudamericano. Todo ello abrió la puerta a una discusión interesantísima. Recogió fósiles, recogió ejemplares de plantas, flores, tortugas, etcétera, y planteó las preguntas principales que no se podían responder en aquel momento, pero que fueron claves para entender la evolución más tarde. Aquí tenemos el viaje del Beagle. Como ven, todo el viaje del Beagle se desarrolló prácticamente en el hemisferio sur. Y claro, las Islas Galápagos fueron algo fundamental. Son islas, están a 3.000 kilómetros de Guayaquil, en Ecuador, y por lo tanto están aisladas genéticamente durante cientos, miles de años del continente. Y abrieron la puerta a muchas preguntas que había que responder. Luego, hay que considerar también que, por ejemplo, Lyell, en los Principles of Geology, planteó muchas preguntas que influyeron en Darwin. Por ejemplo, el récord fósil, los animales y plantas fósiles que se hallaron como una base de tener que admitir que hubo especies que existieron y ya no existen, y que también hubo especies que son muy parecidas a las actuales, aunque ya no existen. Luego está la selección artificial. Los criaderos desarrollaron varios tipos de animales domésticos, por ejemplo, perros, gatos, etcétera, vacas, para favorecer ciertas características que son preferidas. Por ejemplo, una raza de vacas se desarrolla para que dé mucha leche, otra para que dé carne. Así pasa con los perritos y gatos también, si es más peludo, menos peludo, etcétera. Y luego también vino alguien que estuvo muy de moda en el siglo XIX, las ideas de Thomas Malthus, que siempre nos planteó ciertas preguntas que no tenían respuesta. Por ejemplo, planteó el problema de la población creciente del planeta Tierra, que las poblaciones crecen geométricamente mientras que los abastos de alimentos crecen aritméticamente. Por lo tanto, quiso predecir el fin de la población humana, porque no sería sostenible. Eso no ha ocurrido todavía, y no creo que ocurra por las razones que dio Malthus. Fundamentalmente, Darwin
fue coetáneo y discutió muchos temas con Wallace. Y se basan en 4 observaciones. Primero, los cambios que ocurren en una población con el tiempo resultan en adaptaciones favorables a ese cambio. Cuando una variante, una mutación, un cambio es desfavorable, se pierde, porque ese organismo, planta, animal, etcétera, tiene menos capacidad de sobrevivir y poco a poco va desapareciendo su población hasta que desaparece completamente y se extingue. Luego, una comparación entre los individuos. Existen variaciones genéticas. O sea, hay razas de perros, razas de gatos, razas de vacas, razas de caballos. O sea que hay variaciones genéticas, aunque sean la misma especie. Claro. Llega un momento que ser de la misma especie a veces plantea dificultades imposibles de sobrepasar. Por ejemplo, que un chihuahua se aparee con un labrador o con otro animal, otro perro grande. Muy difícil. Hay barreras percigóticas que no se pueden superar, aunque sean teóricamente la misma especie. Entonces, cuando una especie presenta características genéticas favorables, tiene más habilidad reproductiva. Y eso causa que la población crezca geométricamente. Porque los organismos compiten por los mismos recursos. Por lo tanto, los descendientes con características más favorables tienen más probabilidad de sobrevivir. Y en 1930 al 40, fíjese, el viaje del Beagle fue en 1938 o 31, empezó la teoría sintética de la evolución, que es la maravilla, porque combina los principios de herencia mendeliana con la selección natural, la clave que le faltaba en 1830 a Darwin. Las mutaciones proveen variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural. Una variación genética, una mutación, si es desfavorable, el individuo no va a poder competir, por lo tanto va a desaparecer. Si, por el contrario, si es favorable, ese individuo va a poder competir con ventaja sobre los demás individuos de la misma especie. Así que al incorporarse el conocimiento de la genética, la sistemática y varios campos genéticos a la teoría de la evolución, se creó la teoría sintética que no comprende solamente la selección natural, sino muchos otros mecanismos que estudiaremos en el curso. Uno de los puntos que fueron claves para Darwin fue encontrar diversos tipos de pinzones en las Islas Galápagos. Lógicamente, él pensó que, y con razón, que los pinzones provenían de la misma población ancestral de aves que comían granos, que vinieron en algún momento del continente, bien cuando las islas estaban más pegadas al continente, o bien algún tronco o alguna tormenta que los arrastró hasta las Islas Galápagos. Entonces, allí se produjo un fenómeno interesante. Al haber dificultad de comida,
los pinzones desarrollaron diferentes tipos de pico para poder alimentarse de diferente manera. La variación en sus picos fue el resultado de la adaptación a la disponibilidad de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, un pinzón que tuviera un pico más largo, más fino, podía sacar gusanitos de debajo de la corteza de los árboles, mientras que otros no. Eso le daba una ventaja a este pinzón. Por lo tanto, podría tener mayor descendencia, podía criar mejor a sus pollitos y por lo tanto tenía una ventaja sobre los demás. Y así se crearon varios tipos de pinzones que acertadamente Darwin atribuyó a las diversas adaptaciones y a la herencia genética de los pinzones. También los biólogos estudian el efecto del azar sobre la evolución. Lógicamente, hay una propensión que se produzcan cambios genéticos por equivocaciones en el ADN, en la transcripción, en los ribosomas, equivocaciones que ocurren por casualidad. Las que son negativas pues desaparecen porque desaparece el individuo que las tiene como herencia. Las que son positivas se mantienen y las que son neutrales también. O sea que en la evolución juega un papel importante el azar, porque al fin quien decide es la selección natural en el sitio en que está la población. O sea, la misma mutación en el Polo Norte y en el Ecuador causa diferentes efectos. Imagínense que un perrito en el Polo Norte tiene una genética que produce mucho pelo y muy abundante. Es magnífico, porque está en el Polo Norte y eso le protege más del frío. Esa misma mutación en el Ecuador sería horrible, porque le haría pasar mucho calor y a la larga haría que desapareciera. Otro campo es los fósiles. La evidencia directa sobre la evolución viene de los fósiles. Los fósiles nos dicen la progresión de organismos desde los unicelulares primitivos hasta los organismos pluricelulares de hoy día. En una cadena ininterrumpida. Claro. Los fósiles también presentan ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque no todos los fósiles, no todos los organismos que han existido pueden producir una huella fósil, porque sus cuerpos son muy blandos, porque se pudren rápidamente, etcétera, etcétera, y no dejan huella. Así que hay multitud de organismos que nunca conoceremos que existieron, aunque sí existieron, solamente que no pudieron dejar ninguna huella fósil. Pero los fósiles nos demuestran que la vida ha evolucionado a través del tiempo. Para ello tenemos, por ejemplo, el hecho fósil de pizarra de Burgess, que está en las rocosas canadienses. Se formó hace 500 millones de años. Si lo pensamos bien, nuestra mente no es capaz de imaginarse tanto tiempo. Hace 500 millones de años, una avalancha de lodo cubrió un montón de animales marinos y ahí se ha conservado, dejaron una huella, el molde fósil, la huella. ¿Okay? Ahora, imagínense 500 millones de años. Ya es difícil decir 1000 veces 1000 años, que es 1.000.000. No digamos nada 500 millones de años. Yo cuando estuve en el Cañón del Colorado, no pude menos que quedarme extasiado ante la magnitud del tiempo geológico, lo difícil que es interpretarlo,
y cómo el planeta ha trabajado a lo largo del tiempo, de millones y millones de años, hasta estar donde vivimos. Sobre todo si imaginamos que el ser humano llegó a la Tierra hace como 4 segundos, en el tiempo geológico. O sea que es grande. Una herramienta que nos ha servido de mucho para descubrir la progresión de los animales y los organismos y plantas en el tiempo geológico son los isótopos radiactivos o radioisótopos. ¿Cómo funciona? Pues en el ambiente normal del planeta hay ciertos grados de radiación producida por los rayos cósmicos y todos nosotros y todos los seres vivos participan de esa radiación. O sea que todos tenemos una proporción de isótopos radioactivos en nuestro cuerpo. Los árboles, los animales, todos. Ahora, cuando el animal muere o el árbol muere, ya deja de adquirir radioactividad porque ya no respira, ya no come, ya deja de absorber isótopos radioactivos del ambiente. Y los que tiene, poco a poco, van desapareciendo por la causa natural de que se van yendo. La radioactividad se va yendo de ese cuerpo, sea animal o sea planta. Entonces, si tenemos una idea de cuál debería ser la proporción de radiación en un cuerpo, vegetal o animal, podemos calcular cuánto tiempo hace que se murió por la cantidad de isótopos que han desaparecido, cómo ha bajado la proporción de radioisótopos en su cuerpo, en su tronco, cómo ha decaído el radioisótopo. Eso se llama decaimiento radioactivo. La vida media de un isótopo, por ejemplo del uranio, es del uranio 235, que decae a plomo 207, es el tiempo en que la mitad de los átomos de un radioisótopo desaparece. Esa es la vida media, que se utiliza en ciencia para saber cuán radioactivo es un isótopo. Por ejemplo, el yodo y el uranio. El yodo 132 solo es de 2.4 horas, o sea que la vida media del yodo radioactivo es 2.4 horas, mientras que la vida media del uranio es 704 millones de años. Ajá. Fíjense que por eso, por ejemplo, se recomienda usar pastillas de yodo cuando se está cerca de una fuente radiactiva para impedir la es hacer notar que la vida media no cambia con la temperatura ni la presión. En una roca sedimentaria se determina mediante mediciones de las proporciones relativas del radioisótopo original y ver qué es lo que se ha desprendido de radioactividad desde lo original hasta el día de hoy. Por ejemplo, el potasio 40 tiene una vida media de 1.300 millones de años. La mitad del potasio habrá decaído en su producto de decaimiento a argón 40. ¿Ven? Y el argón, otro producto de la radioactividad,
El problema con las casas es precisamente que como el argón es un gas, se escapa por entre la roca y puede contaminar la casa. Por ejemplo, si la razón de potasio 40, argón 40 en la roca puesta a prueba es de 1 a 1, quiere decir que la roca tiene 1.300 millones de años de antigüedad. O sea, que cuando se solidificó tenía fue hace 1.300 millones de años. Si hay una planta o un organismo metido en la roca, se sabe desde cuándo está. Los radioisótopos más usados son el potasio 40, el uranio 235 y el carbono 14. De ellos, el más usado comúnmente es el carbono 14. Los demás son más bien restringidos en su uso. Aquí tenemos las diferentes formas de origen de los fósiles. Pueden ser moldes, pueden ser huellas, puede ser aquí un mosquito metido en ámbar, ¿eh? O huellas de animales, o el mismo organismo metido en la roca, o un molde encapsulado. Hay mediante estas técnicas se han logrado recuperar fósiles intermedios, por ejemplo, en la evolución de las ballenas, como podemos ver acá, ¿eh? De arriba abajo. Otra técnica es la anatomía comparada. Hay características homólogas que se derivan de la misma estructura existente en un ancestro común. Por ejemplo, el ala de un ave y el ala de un avestruz, ¿eh? Se sabe que vienen del mismo ancestro común. Hay características homoplásticas que desempeñan funciones similares en organismos cuya relación es distante, demuestran una evolución convergente. Siguiendo con el ejemplo de un ave con ala, podemos ver que un vampiro o un murciélago tiene un ala también. Sin embargo, en este caso, la evolución es convergente. Y luego existen las estructuras vestigiales, que son remanentes de estructuras antiguas que han ido desapareciendo. Por ejemplo, las patas en una serpiente. Una serpiente no tiene patas, pero si se observa detenidamente su esqueleto, se ven estructuras que corresponderían a las patas antiguas. Aquí tenemos estructuras homólogas en animales. El humano, un gato, una ballena y un murciélago. ¿Ven? Fíjense que todos tienen el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, metacarpo y las falanges. Todos ellos. De diferente tamaño, pero todos ellos lo tienen. También esto se da en las plantas. Estructuras homólogas en plantas. Las espinas, los zarcillos, ¿ven? Dependiendo de lo que necesita la planta para sobrevivir y en qué ambiente está. La homoplasia en plantas, aquí tienen una espina de agracejo, que es una hoja modificada. Esta espina es una hoja modificada. Y aquí tienen una púa también, que es una hoja modificada, lo mismo. La evolución convergente da casos muy especiales, por ejemplo, mamíferos que comen hormigas y termitas. Aquí tienen el ejemplo de las estructuras vestigiales de una serpiente. ¿Ven? Normalmente por fuera no se nota nada, pero cuando se analiza el esqueleto se ve que
hay unas patas vestigiales. El otro gran campo es la biogeografía. Todos sabemos que los continentes estaban formando una gran masa continental hace millones de años. Pues animales que se extendían en esas franjas que estaban unidas hace millones de años, hoy día pueden estar separadas, pero se encuentran los mismos animales en diferentes partes de los continentes. Por ejemplo, Sudamérica y África. Aunque están separadas, tienen franjas de animales, de fósiles, que están en ambos sitios. Claro, la vida continental ha jugado un papel muy importante en la evolución. Y nos demuestra que en algún tiempo estuvieron juntos. También la biología del desarrollo. Las proteínas y el DNA contienen el récord del cambio evolutivo. Ahí está todo. Ahí está escrito. O sea, que animales o organismos que actualmente se ven muy diferentes, si se analizan mediante el análisis de proteínas o de ADN, resulta que tienen núcleos ancestrales idénticos. Luego está la filogenia, que es la historia evolutiva de grupos de especies emparentadas. Y con eso se forman árboles filogenéticos, que son simplemente diagramas que muestran los ancestros y descendientes basados en datos moleculares, que no se ven a simple vista. Por ejemplo, aquí tienen estudios de ADN, el porcentaje de divergencia en secuencia no codificadora del gen beta-globina. En realidad este es un estudio que ha comenzado hace realmente poco tiempo, el estudio de las proteínas, la proteómica. Y aquí tiene un cladograma, donde se ven los ancestros comunes y las diferentes ramas que dieron lugar a diferentes tipos de animal, filogenéticamente hablando. Todos estos animales, el camello, el cerdo, el rumiante, el hipopótamo, el cetáceo, comparten un ancestro común. ¿Quién diría un camello y una ballena? Pues sí. Pregunta que nos hacemos ahora. Evolución es la teoría unificadora de las ciencias biológicas. La biología evolutiva tiene como objetivo descubrir la historia de la vida, las causas de la diversidad en el planeta y las características de las organizaciones y los mecanismos que subyacen al cambio evolutivo. La obra principal de Charles Darwin sobre el origen de las especies, publicada en 1859, se basa en dos factores principales. En primer lugar, que todos los organismos tienen descendencia, con modificaciones. Y en segundo lugar, que el principal agente de modificaciones es la selección natural. O sea que la descendencia hereda esas modificaciones que fueron elegidas o soportadas, adoptadas por la selección natural. La hipótesis de Darwin de que todas las especies han descendido con modificación de los ancestros de la humanidad está respaldada por tanta evidencia que se ha convertido en un hecho también considerado como cualquier otro en biología. Su teoría de la selección natural, como la causa principal de la evolución, fue ampliamente apoyada hasta la síntesis que ocurrió entre 1930 y los 40. Así que la biología moderna evolutiva se basa en la síntesis evolutiva, que unió las ideas de Darwin con la genética mendeliana. Fíjense que sin Mendel no se podría explicar la evolución.
Las causas mayores de la evolución dentro de la misma especie son aquellas que cambian la frecuencia de los alelos y por lo tanto de los fenotipos a los cuales afectan. Poblaciones diferentes de una misma especie pueden experimentar diferentes cambios genéticos y al fin llegar a ser diferentes especies. En grandes periodos de tiempo se acumulan muchos pequeños cambios que dan como resultado enormes diferencias genéticas a la larga y fenotípicas entre las especies y sus antiguos ancestros. Entonces la biología evolutiva hace importantísimas contribuciones a otras disciplinas biológicas y a los conocimientos sociales en áreas como la educación, la agricultura, la ciencia del consumidor y nuestra comprensión incluso de nosotros mismos. Las implicaciones de la teoría de Darwin, que revolucionó el pensamiento occidental, incluyen las ideas de que el cambio, más bien que la estasis, o sea, el estar paralizado, es el orden natural. Que el fenómeno biológico, incluidos aquellos que parecen diseñados, pueden explicarse por puras causas materiales en lugar de la creación divina, sin negarla. Y que no se puede encontrar ninguna evidencia de propósito o metas en el mundo viviente, excepto en las actividades humanas. Al igual que otras ciencias, la biología de la evolución no puede utilizarse para justificar mentiras sobre la ética o la moralidad, ni puede probar o refutar la contaminación teológica como la existencia de una deidad. Muchas personas sostienen que la evolución es compatible con la creencia religiosa. Sin embargo, la evolución es incompatible con una interpretación literal de algunos pasajes de la Biblia, por supuesto. Vamos a poner, por ejemplo, que la mujer proviene de la costilla de Adán. ¿Okay? La evolución y la biología y otras ciencias pueden probar y rechazar las causas sobrenaturales de los fenómenos observados. Esto es, en resumidas cuentas, lo que es la evolución. Muchas gracias a todos.